Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como les había dicho antes, voy a hacer un videito explicativo para que puedan realizar las actividades, ¿sí? Nosotros ya habíamos hecho la primera parte, un trabajo de diagnóstico, que bueno, algunos me dijeron que tuvieron algunas actividades que pudieron, que no pudieran hacer. No importa, porque el diagnóstico es justamente el punto de dónde vamos a partir, ¿sí? Vamos a arrancar con la unidad 1, números reales, es el primer tema de cuarto año que teníamos planificado. Bien. ¿Qué son los números reales? ¿Cuál es la definición de números reales? ¿Sí? Vamos a arrancar con eso. Ustedes desde un principio empiezan a trabajar con los números naturales. ¿Sí? ¿Qué son los números naturales? Los números positivos, ¿sí? Incluido el cero. ¿Sí? A partir del segundo año se incluyen los números negativos. ¿Sí? Los números negativos, junto con los números naturales, conforman el grupo de los números enteros, ¿sí? Luego se amplía este grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecen los números decimales, ¿sí? O sea, los números con infinitas cifras periódicas que se repiten, ¿sí? Los números finitos, las fracciones que son parte del mismo grupo, y todo este grupo completo conforma el grupo de los racionales, ¿sí? Estos son los racionales. ¿Por qué todos son racionales? Porque los números enteros, los números naturales y los números decimales y fraccionarios, todos se pueden escribir como fracción. Todo lo que se puede escribir como fracción entra en el grupo de los racionales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo un número natural lo voy a escribir como fracción? Por ejemplo, yo tengo el número natural 5. Ese número no es una fracción, pero para escribirlo como fracción le agrego la unidad, ¿sí? Eso lo han trabajado en primer año. Lo mismo pasa con los números enteros. Tengo el número entero menos 7. ¿Cómo lo transformo en una fracción? Agregándole la unidad. Después tenemos las fracciones y decimales. Las fracciones, que son las que no puedo escribir como un número entero. Algunas fracciones se transforman en números enteros. Ahí tenemos fracción. Números decimales, ¿sí? Por ejemplo, 0,5, que representa la fracción en medio. Si hay pasajes, pasar de fracción a decimal, decimal a fracción, esto es algo que han visto anteriormente. Los decimales periódicos, ¿sí? Todo lo que se puede escribir como fracción pertenece al conjunto de los racionales. Acá falta una parte, ¿sí? Porque surge un nuevo número, ¿sí? Si yo quiero calcular, por ejemplo, la raíz de 2, pongo raíz de 2 en la calculadora, me da este resultado: 41, 42, 13, 5, 6, infinitas cifras, ¿sí? Este tipo de números que tiene infinitas cifras no periódicas. ¿Qué significa no periódica? Que no es algo cíclico, que no es algo que se vuelva a repetir. Por ejemplo, acá tenemos 0,33333, ¿sí? Eso es un número decimal periódico. Otro número decimal periódico, 0,14, 14, 14, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de la coma hay un ciclo, ¿sí? Hay un periodo, se vuelve a repetir. En cambio, fíjense, en este que escribimos dice 1,41, 42, 13, 56. Es un número que no tiene infinitas cifras periódicas, ¿sí? Como lo escribimos acá. A este número se lo llama número irracional, ¿sí? Entonces, ¿cuándo aparecen los números irracionales? Si ustedes se ponen a ver raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, empiezan a hacerlo con la calculadora, se van a dar cuenta que todos los números tienen infinitas cifras que no se repiten, ¿sí? Entonces, ¿cuándo aparecen estos números que ponemos en rojo? Los números irracionales, cuyo símbolo es la letra I, se conforma con lo que ya teníamos, un nuevo conjunto numérico, ¿sí?
el nuevo conjunto numérico es el de los números reales. ¿Sí? Si nosotros lo queremos ver, por ejemplo, en la recta numérica, tenemos los que mencionamos primero, que son los naturales, luego los enteros, que serían todos en conjunto con positivos y negativos. Luego aparecen las fracciones, un medio, menos 3/3, ¿sí? Los decimales también, por ejemplo, acá este decimal también representa, esta fracción representa el decimal 0,5. Pero en la recta numérica, que contiene infinitos puntos, hay huecos vacíos. Esos huecos, lugares vacíos, perdón, esos huecos los vienen a completar los números irracionales, ¿sí? Entonces, los irracionales van a completar todos esos puntitos vacíos de la recta numérica que no se pueden completar con naturales, con enteros y con racionales, ¿sí? Bien, entonces hasta acá la definición. Los números reales son todos los números que entran en este grupo, los que ya conocemos y los irracionales, que son los que vamos a trabajar nosotros a partir de ahora, ¿sí? Ustedes saben o debieron aprender durante los años anteriores cómo ubicar un número natural. Es bastante sencillo, ¿sí? Un número entero. Cómo ubicar una fracción, ¿sí? Si yo quiero ubicar la fracción, por ejemplo, 3/5, divido el entero en 5 partes y cuento 3 partes. O sea que ubicar una fracción es fácil. Como todo esto se puede escribir como fracción, a todos los puedo ubicar en la recta numérica. ¿Qué pasa con los irracionales? Tienen infinitas cifras. Entonces no podemos decir, bueno, 1,4 y lo ubico acá, donde yo considero que está el 1,4. Eso sería una manera aproximada, pero hay una manera exacta. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo ubicar los números irracionales en la recta numérica. En realidad lo que estamos trabajando es con números reales, pero ya sabemos ubicar en la recta numérica todos estos números reales, toda esta parte. Algunos ejemplos de números irracionales tenemos el número pi, ¿sí? El número pi lo usamos, por ejemplo, para calcular el área y perímetro de circunferencias. Hay otros números que pueden investigar. El número e, que lo usamos para el logaritmo, lo vamos a usar en un tema del próximo año. Entonces, hay un montón de números reales, aparte de los que les mencionaba recién. Nosotros nos vamos a dedicar a aprender cómo ubicar algunos números irracionales. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ubicar números irracionales en la recta numérica, tenemos que recurrir a una herramienta conocida por ustedes desde el segundo año, que es el teorema de Pitágoras. Bien, ¿por qué el teorema de Pitágoras? Porque como les dije antes, es un número que yo no lo puedo ubicar aproximadamente, entonces lo que voy a hacer es, en la recta numérica, armar un triángulo rectángulo. Con ese triángulo rectángulo tomo una medida y la traslado a la recta numérica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de triángulos rectángulos, hablamos de teorema de Pitágoras. ¿Qué me decía el teorema de Pitágoras de los triángulos rectángulos? Yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Recuerden que un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Dos lados se llaman catetos, los que forman el ángulo recto, y el lado que está opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa, que siempre es el valor más largo de ese triángulo, ¿sí?
¿Qué me decía el teorema de Pitágoras? Que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora bien, ¿cómo vamos a usar esta herramienta? Vamos a hacer el primer ejemplo. Este es el más sencillo de todos. Quiero ubicar en la recta numérica el número irracional raíz de 8. Como ya vimos en la calculadora, da 1,41, infinitas cifras, ¿sí? Bien, quiero ubicarlo exactamente en la recta numérica. Lo primero que vamos a hacer es tomar el teorema de Pitágoras y en el lugar de la hipotenusa, ¿sí?, voy a colocar esa raíz, ese número irracional que yo quiero graficar, ¿sí? Entonces, en vez de poner h, pongo la raíz de 2. Si quiero la raíz de 5 y la raíz de 5 y así sucesivamente con todos. Bien. Acá, por una propiedad conocida, que es la propiedad cancelativa, la raíz cuadrada y el 2 se pueden cancelar por ser operaciones inversas, ¿sí? A ver, ¿por qué operaciones inversas? Fíjense, yo tengo la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, ¿sí? 4 al cuadrado es 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. O sea que es como si no hubiese hecho ningún cálculo porque el resultado me da igual que en el anterior. Entonces, cancelo y el resultado es 4. Se puede hacer siempre que la raíz tiene el índice igual que el exponente del radicando, ¿sí? Por ejemplo, no es el caso que vamos a usar, pero si en algún momento surge la expresión raíz cúbica de cualquier número al cubo, vamos a tener que cancelarlo, ¿sí? Convenientemente en su momento van a ver que lo vamos a trabajar, ¿sí? Lo voy a borrar para que estos ejemplos no confundan. Total, pueden mirar el video las veces que sea necesario. Bien. Si cancelo, la expresión me queda. Y ahora es donde ustedes tienen que pensar, ¿qué valores puedo colocar acá? Que elevados al cuadrado me den 2. Acá tienen que ir probando con números naturales, en un principio, de manera que no puedo superar el 2 que tengo acá. Por ejemplo, si yo pongo 1 al cuadrado da 1. Si yo pusiera 2 al cuadrado, 4, ya me pasé. Entonces, voy a poner 1. 1 al cuadrado me da 1, ¿sí? Pero lo que yo tenía que obtener era 2. Entonces tengo que pensar, ¿qué le tendré que sumar acá para que me dé 2? Tengo que sumar 1. ¿Cómo logro eso? ¿Qué número al cuadrado me da 1? 1 nuevamente, ¿sí? 1 al cuadrado, 1. 1 al cuadrado, 1. 1 más 1 me da el 2 que necesitaba. Esto es solamente la verificación de la cuenta, ¿sí? Esta es la verificación de que el resultado me da 2, me da lo que yo esperaba. Los catetos que yo voy a utilizar son estos, este y este. Piensen que yo respondo a la fórmula del teorema de Pitágoras. Cateto cuadrado, cateto cuadrado. Cateto cuadrado, cateto cuadrado. O sea, el número que se eleva al cuadrado es el que voy a usar como cateto. Bien. Esta es la primera parte, que por ahí es la parte más difícil. Ahora sí, vamos a la representación gráfica, que es un poco más sencilla. ¿Sí? 0, 1, 2. Esta es la recta real, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos datos? Bien, fíjense, tenemos un triangulito. ¿Cuánto mide uno de los catetos? 1. ¿Cuánto mide el otro cateto? 1. ¿Y la hipotenusa qué era? La raíz que yo quería calcular. Raíz de 2. ¿Sí? Eso es lo que vamos a dibujar en la recta numérica. ¿Cómo lo dibujamos? Bien, tomamos un cateto, lo dibujamos en la recta numérica, o sea, uno hacia la derecha. Sería un cateto. Ahora el otro cateto hacia arriba siempre va a ser un cateto hacia la derecha, uno hacia arriba, porque tengo que formar el ángulo recto, ¿sí? Entonces este es el otro cateto y este es el valor de la hipotenusa, que es raíz de 2.
Ahora bien, todavía no terminamos, porque lo que hice yo hasta ahí fue dibujar un triángulo en la recta numérica. Yo lo que quiero saber es dónde queda la raíz de 2 ubicada, ¿sí?, en esa recta numérica. Bien. Van a tomar el compás, ¿sí? Van a tomar el compás. Esa medida que es la hipotenusa, lo que yo quería dibujar, la van a trasladar a la recta numérica. Ahí es donde se ubica la raíz de 2, ¿sí? Si ustedes se fijan es 1, y pico, ¿sí? Ese 1,41. Esta es la manera exacta de graficar un número irracional en la recta numérica, ¿sí? Bien. Este como primer ejemplo. Ahora vamos a hacer otro, ¿sí? Este es el más trivial, digamos, porque la raíz cuadrada de 2 siempre va a ser cateto 1, cateto 1, ¿sí? Siempre. Cateto 1, y lo van a usar bastante, ¿sí? Así que como primer ejemplo, va. Bien. Obviamente todo esto lo pueden anotar, lo pueden apuntar en la carpeta, ¿sí? Yo ya les había mandado en el PDF la teoría, pero bueno, de todas maneras siempre es bueno reforzar la explicación. Vamos a hacer un ejemplo 2. Raíz cuadrada de 5, ¿sí? Bien. Lo mismo que en el anterior. Recurrimos al teorema de Pitágoras porque queremos dibujar un triángulo rectángulo. Donde está el valor de la hipotenusa ponemos la raíz que queremos dibujar. Y nuevamente aplicamos la propiedad cancelativa. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Que cateto al cuadrado, lo que yo ponga, más cateto al cuadrado, me dé como resultado 5. Voy probando con un valor, sin pasarme, ¿sí? 1 al cuadrado me da 1, ¿sí? Sigo. 2 al cuadrado me da 4, todavía me falta. 3 al cuadrado me da 9, ya me pasé. Entonces voy a usar 2. Ese va a ser el primer cateto, ¿sí? Siempre voy haciendo potencias al cuadrado, empezando por el 1 en adelante. 2 al cuadrado es 4. Yo lo que tengo que conseguir es que me dé 5. Entonces, ¿qué le tengo que sumar acá para que me dé 5? 1. Esa es la verificación. Para que me dé 1, tengo que pensar, ¿qué cateto al cuadrado me da 1? ¿Sí? ¿Qué valor al cuadrado me da 1? Y solamente 1. ¿Sí? 1 al cuadrado me da el 1 que yo necesitaba. Como dije antes, esto es solamente la verificación. Los catetos que voy a utilizar, cateto al cuadrado, ¿sí? Voy a dibujar entonces un triángulo que va a tener como catetos 1 y 2, ¿sí? 1 y 2. O también pueden hacer 2 y 1. El resultado van a ver que da exactamente el mismo lugar. El orden en el que pongan los catetos en la recta numérica no va a cambiar el resultado, ¿sí? Bien. Vamos a la recta numérica. 0, 1, 2, 3, la recta real. Y vamos a hacer el dibujito del triángulo. 1 para la derecha o 2 para la derecha, voy a hacer este dibujito, es lo mismo. 2 para la derecha. 1 para arriba, siempre utilizando la misma unidad de medida, ¿sí? Si uso un cuadradito, todo en un cuadradito. Si uso 2 cuadraditos, todo en 2 cuadraditos, la misma escala. Y termino de cerrar mi triángulo rectángulo, donde la medida de la hipotenusa es la raíz cuadrada de 5, el número irracional. Si ustedes con la calculadora comprueban raíz cuadrada de 5, les tiene que dar aproximadamente 2, da obviamente infinitas cifras decimales no periódicas. 2,23, 60, 67, ¿sí? Un montón de números más. Entonces 2,23 por ahí es donde tiene que caer, ¿sí? Entonces, una vez que ya tienen el triángulo dibujado, el último paso es tomar el compás y trasladarlo a la recta numérica. Ahí es donde estaría ubicada
la raíz de 5. Fíjense, 2, y piquito. Acá estaría 2,5. Fíjense que justamente coincide con lo que me da la calculadora. La calculadora siempre es bueno tener la mano para verificar, ¿sí?, que lo que estoy haciendo está bien. Bien, este sería el segundo ejemplo. Esta es la manera de ubicar números irracionales. Hay algunos números irracionales que necesitan algún paso extra para poder ubicarlos en la recta numérica. Ese paso extra tiene que ver con hacer lo mismo, ¿sí? O sea, que necesito hacer este proceso 2 veces, a veces tengo que hacerlo 3, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de qué sucedería con algún número irracional que no sale de una, ¿sí? O sea, que el triángulo rectángulo no sale de una sola vez. Bien. Vamos a graficar, vamos a intentar graficar la raíz cuadrada de 11, ¿sí? Vamos a empezar como siempre, teorema de Pitágoras, porque necesito el valor de los catetos. En el valor de h vamos a poner la raíz cuadrada de 11. ¿Sí? El proceso no es distinto, ¿sí? Cancelo. Y ahora tengo que lograr que los catetos al cuadrado den 11. Empiezo a probar, como dijimos antes. 1 al cuadrado es 1, todavía me falta. 2 al cuadrado es 4, me sigue faltando. 3 al cuadrado es 9, voy a probar con una más. 4 al cuadrado es 16, ya me pasé, ¿sí? Entonces me voy a quedar con 3 al cuadrado. 3 al cuadrado da 9. ¿Qué es lo que yo tengo que conseguir? 11, ¿sí? O sea que me faltan 2. Esta sería la verificación, ¿sí? 2 son los que me faltan. Ahora, pensamos en cuál va a ser el valor del cateto para obtener 2 como resultado. Bien, si yo pongo 1, 1 al cuadrado da 1. Si yo pongo 2, 2 al cuadrado, 4. Entonces, surge un inconveniente. ¿Cómo hago para que me dé 2? Si las dos potencias, no hay otra potencia en el medio, ¿sí? Entonces lo que utilizo es la raíz de 2, ¿sí? Esa es la raíz, eso es lo que voy a utilizar como cateto. Y ahora les explico por qué. Este va a ser mi cateto, este va a ser el otro cateto. ¿Por qué raíz de 2? Por lo que hablábamos antes. Si yo pongo raíz de 2, ¿qué pasa con la raíz y con el 2? Se cancelan, ¿sí? Entonces lo voy a poner acá. Pongo raíz de 2 porque al estar elevado al cuadrado tengo que pensar que se cancelan y me quedaría solamente el 2, que es lo que yo necesito ahí, ¿sí? No lo cancelo, ¿por qué? Porque este va a ser mi cateto, ¿sí? Recuerden lo que les dije antes. Esto es solamente la verificación. 3 va a ser mi cateto y raíz de 2 va a ser otro cateto. Ahora bien, si dibujo el triángulo, tengo que tener un cateto que mida raíz de 2 y el otro que mida 3. Así voy a tener raíz de 11. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo dibujo raíz de 2? Si dijimos que es un número irracional, entonces vuelvo a repetir el proceso y lo vuelvo a calcular, ¿sí? Nosotros ya sabemos cómo se dibuja la raíz de 2 porque lo vimos en el primer ejemplo, pero bueno, si fuera otra raíz, tengo que volver a hacer el proceso. Esta raíz la pongo en el lugar de la hipotenusa, me da 2, y dijimos que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado son los catetos que me dan 2, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo que volver a dibujar la raíz de 2. ¿Cómo quedaría esto plasmado en la recta recta? Bien. Para dibujar la raíz de 11 necesito 2 catetos, 3 y raíz de 2. Entonces, antes de poder graficar la raíz de 11, necesito graficar la raíz de 2. Así es como vamos a empezar. Es como una cadena de raíces, ¿sí? Vamos a
0, 1, 2, 0, 1, 2. Bien. Entonces, comenzamos graficando la raíz de 2. Dijimos que la raíz de 2 es 1 a la derecha y 1 hacia arriba. ¿Sí? Cerramos el triángulo. Esta es la raíz de 2. Y ahora lo tenemos que bajar a la recta numérica, esa medida, para poder utilizarla. ¿Sí? Entonces, la raíz de 2 es acá. ¿Sí? Ahora vamos a dibujar la raíz de 11. ¿Qué necesitaba para la raíz de 11? La raíz de 2 es un cateto y 3 es el otro cateto. ¿Cómo marco la raíz de 2? Va a ser desde el 0 hasta donde está la raíz de 2, justamente. ¿Sí? Entonces, este es el cateto raíz de 2. A partir de ese cateto, que es raíz de 2, voy a dibujar el otro, que es el de 3, hacia arriba. ¿Sí? A ver si hacemos un poquito más derechito. Dibujamos entonces los 3 centímetros. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Cateto raíz de 2, cateto de 3, vamos a tener la raíz cuadrada de 11, que era lo que yo quería dibujar. ¿Sí? Tomo la medida y con el compás la voy a trasladar. Si ustedes comprueban con la calculadora, raíz cuadrada de 11, 3,31, 66, 24, aproximadamente les da después del 3, ¿sí? Y antes del 3,5. Entonces, hay raíces, hay números irracionales que se representan utilizando esta herramienta más de una vez, ¿sí? O sea, a veces hay que hacer 2 triangulitos, como en este caso, a veces 3, ¿sí? Pero siempre el procedimiento es el mismo. Cuando me doy cuenta que no hay una potencia que me dé el valor que yo busco, utilizo una raíz, porque de esa manera voy a obtener el número que necesito, el cateto, la medida del cateto que yo necesito. ¿Sí? Bien. Una aclaración más, ¿sí? Vamos a hacer con respecto a qué pasa si hasta acá graficamos raíces solitas. Pero ¿qué pasa si una raíz tiene, no sé, 2 por raíz de 2 o raíz de 5 más 1? ¿Sí? Bien. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 4. De cómo graficar en la recta numérica. El procedimiento, vuelvo a repetir, no cambia, ¿sí? Por ahí tenemos que agregar alguna cosita, pero el procedimiento no va a cambiar. Ejemplo 4. Vamos a suponer que tenemos raíz cuadrada de 2 más 3, ¿sí? Puede ser más 3, menos 3. ¿Qué pasa si hay un número que se suma o que se resta con la raíz? ¿Sí? Bien. Primero, como siempre, calculamos la raíz, ¿sí? Hacemos el dibujo, la ubicamos en la recta numérica, ¿sí? Cateto cuadrado más cateto cuadrado. Ya habíamos dicho que es 1 al cuadrado y 1 al cuadrado. Estoy usando ejemplos conocidos ya que hicimos. Bien. Si yo, por ejemplo, tengo que ubicar esto, yo ya tengo formado el triángulo. El triángulo va a ser 1, 1, raíz de 2. Pero acá me dice más 3. ¿Qué es más 3? 3 unidades de la recta numérica. Entonces, bien. Bien. Si en el cálculo, en la raíz, hay un número que está sumando o restando, lo único que va a modificar es que se va a trasladar esta raíz, ¿sí? Si
a raíz de 2 le sumo 3 unidades, entonces lo que voy a hacer es, desde el 0, que es de donde yo empiezo siempre a dibujar, 1, 2, 3 unidades. Voy a empezar desde el 3. Desde acá voy a empezar a dibujar, ¿sí? Si hubiese sido raíz de 2 menos 2, voy a arrancar a dibujar desde el menos 2. Eso es cuando hay un número que se suma o que se resta, ¿sí? Lo único que va a cambiar es el lugar desde donde arranco. El procedimiento es el mismo. ¿Desde dónde voy a arrancar entonces? Desde el 3. ¿Qué voy a dibujar? Lo que ya habíamos calculado. 1 a la derecha, 1 para arriba y la raíz de 2, ¿sí? Que ahora la vamos a trasladar ¿sí? Y vamos a verificar con la calculadora que nos esté dando eso. Entonces, una vez que tengo el dibujito, lo que hago es trasladarlo. ¿Y qué sería lo que ubiqué acá? ¿Raíz de 2? No. Raíz de 2 más 3 unidades, ¿sí? Vamos a verificar con la calculadora. Raíz cuadrada de 2, le sumo 3 unidades, da aproximadamente 4,4, ¿sí? 4,4 es donde les tiene que dar, fíjense, después del 4, un poco más. ¿Qué hubiese pasado si este resultado sería raíz de 2 menos 2? Y que voy a empezar en menos 2, a hacer el mismo dibujo y donde caiga es donde después tengo que verificar con la calculadora si el resultado es correcto o no, ¿sí? Entonces, el ejemplo 4 consiste en si tengo un término independiente, sumando o restando, es en lo único que va a modificar, ¿sí? Voy a empezar a dibujar en ese valor. Y vamos a ver un último ejemplo, que sería, ¿qué pasa si tengo un número que está multiplicando? Vamos con el ejemplo, último ejemplo, 5. Bien, supongamos que tengo 3 raíz cuadrada de 5. Recuerden que un número delante de una expresión es multiplicación, ¿sí? O sea que esto o escribir 3 raíz de 5 se refiere a multiplicación. Bien, uso raíz de 5 porque ya lo calculamos antes. Bien, primero la raíz, como siempre. ¿Sí? Raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 0, y me queda que los dos catetos al cuadrado me tienen que dar 5. ¿Sí? Ya habíamos determinado que era 2 al cuadrado, que me da 4, y 1 al cuadrado, que me da 1. ¿Sí? Esta era la verificación. Entonces, los catetos son 2 y 1. ¿Sí? Entonces, si hay un número multiplicando, si es positivo para la derecha, si es negativo para la izquierda, pero el dibujo no va a cambiar. Si hay un número que multiplica, entonces igual arrancamos de 0, ¿sí? Arrancamos desde 0 a hacer el dibujo. No es como el otro que si tenía sumando o restando, arrancaba desde otro valor, ¿sí? Bien. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? La recta real. Bien. Dibujamos la raíz desde el 0, como siempre. ¿Sí? Tenemos cateto de 2 centímetros. Vamos a usar la regla. Cateto de 2. El otro cateto es de 1. Una medida. ¿Sí? Y cerramos el triángulo. Esta es la raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Vamos a bajar el valor. Vamos a extender un poquito más acá. 6, 7, 10. Tomamos el compás y
dibujamos la medida, ¿sí? Entonces, hasta acá que tenemos solamente dibujada la raíz de 5. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? 3 raíz de 5. Este 3 significa las veces que voy a trasladar. No es que tengo que hacer 3 veces el dibujo. Yo ya bajé una vez, ¿sí? Hasta acá hay una vez. Traslado con el compás desde donde quedé una nueva marquita. Acá ya tendría 2 veces la raíz de 5, ¿sí? Y me paro la última vez 3 veces la raíz de 5, ¿sí? Ustedes con el compás bien marcado les va a dar mucho más preciso, ¿sí? Bien, 3 raíz de 5. Si escribimos en la calculadora 3 por la raíz de 5, da el número irracional 6,70820. Como da número irracional, fíjense, entre 6 y 7, casi llegando a 7, ¿sí? Entonces, siempre verifiquen con la calculadora. Entonces, volvemos a repetir. Si tengo un número multiplicando, es el dibujo como siempre y el número que multiplico me indica las veces que lo voy a trasladar. Yo hago el gráfico una sola vez, lo traslado a la recta numérica y luego voy haciendo las veces que sea necesario, ya sea para la derecha si es un coeficiente positivo, para la izquierda si es un coeficiente negativo. Bien, chicos, hasta acá todo lo que tiene que ver con representación gráfica, con cosas que se puedan encontrar, ¿sí? Con esto básicamente pueden resolver las actividades, igual les voy a mandar algunas más para que puedan ir repasando, ¿sí? Hay un ejemplo que no lo trabajamos, pero que es muy sencillo porque tiene que ver con esto. Si yo quiero sumar, por ejemplo, la raíz de 2 más la raíz de 5, ¿sí? Dibujo las dos por separado y luego en una recta numérica, ¿sí? Dibujo la raíz de 2, ¿sí? Que me había dado, piensen que me da, no sé, esta medida, ¿sí? Dibujo la raíz de 2, la traslado y donde termina la raíz de 2 voy a sumar la raíz de 5, ¿sí? Puedo dibujar las medidas por separado y con el compás las voy moviendo y acá escribiría raíz de 2 más raíz de 5, que sería la suma de esas dos distancias, ¿sí? Entonces no lo aclaro porque es algo que puede surgir, pero que bueno, ya teniendo los resultados anteriores, simplemente con trasladar la medida sin necesidad de hacer los triángulos o hacerlos en otro lado y el resultado ponerlo en una recta también está bien. Bueno, espero que les haya servido y nos encontramos para ver las operaciones, ¿sí? Una vez que terminemos con estas actividades, arrancamos con las operaciones.